¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir plenamente en el poder de Dios? Este poder no es un concepto abstracto ni está reservado para unos pocos, es una realidad disponible para todo aquel que cree. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús nos promete: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Este poder no solo transforma nuestra vida, sino que nos equipa para impactar a otros con su amor y verdad. El poder de Dios nos capacita para enfrentar desafíos que serían imposibles por nuestras propias fuerzas. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo declara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Caminar en su poder significa reconocer nuestras limitaciones humanas y permitir que su fortaleza sea manifiesta en nuestra debilidad. Un testimonio poderoso es el de una mujer que enfrentaba un diagnóstico médico devastador. En lugar de rendirse al temor, decidió buscar a Dios a través de la oración y su palabra. Mientras leía Isaías, capítulo 40, versículo 31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, experimentó un renuevo espiritual que le dio paz y fortaleza para enfrentar su situación. Aunque su salud física no cambió de inmediato, su confianza en el poder de Dios transformó completamente su perspectiva y su testimonio impactó a muchos. Caminar en el poder de Dios también nos llama a ser agentes de cambio en este mundo. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Esto nos recuerda que el poder de Dios en nuestra vida no es solo para nosotros, sino para bendecir y transformar a otros. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este mensaje. A lo largo de este video, descubriremos las claves para caminar en el poder de Dios y experimentar su presencia de manera real y transformadora. El Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en la vida de cada creyente. Más que un concepto o una idea, Él es quien capacita, transforma y empodera a los hijos de Dios para vivir en plenitud y enfrentar los desafíos espirituales con valentía. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús aseguró: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder no solo nos fortalece en nuestras debilidades, sino que también nos equipa para cumplir el propósito divino en nuestra vida. Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, quedó claro que su obra es fundamental en la vida cristiana. Antes de este evento, los discípulos eran temerosos, inseguros y propensos a dudar. Sin embargo, al recibir el Espíritu, se transformaron en testigos valientes, predicando el Evangelio con poder y enfrentando persecuciones con gozo. En Hechos, capítulo 2, Pedro, quien antes había negado a Jesús, se levantó y proclamó con autoridad el mensaje de salvación, llevando a miles a creer en Cristo. El Espíritu Santo también nos guía en la verdad. En Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús prometió: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este Consolador no solo nos acompaña, sino que nos revela las verdades profundas de Dios, dándonos discernimiento para tomar decisiones alineadas con su voluntad. Un aspecto crucial de la obra del Espíritu Santo es su capacidad para fortalecernos en nuestras debilidades. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos asegura: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabemos cómo orar o qué pedir, el Espíritu intercede a nuestro favor, alineando nuestras oraciones con la perfecta voluntad de Dios. Para experimentar el poder del Espíritu Santo, es esencial cultivar una relación íntima con Él. En Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta: sed llenos del Espíritu. Esta llenura no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere buscar su presencia a través de la oración, la alabanza y la obediencia. Es en esta búsqueda diaria que su poder se manifiesta en nuestra vida.
Un testimonio inspirador es el de un joven que enfrentaba una profunda desesperación. Luchando con la soledad y el desánimo, decidió buscar a Dios con todo su corazón. En sus momentos de oración, pidió al Espíritu Santo que lo fortaleciera y le diera propósito. Con el tiempo, experimentó una paz inexplicable y una dirección clara para su vida, llegando a impactar a otros con su testimonio. Este cambio no fue por sus propios méritos, sino por el poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos equipa con dones espirituales para edificar a la Iglesia y llevar el mensaje de Cristo al mundo. En 1 Corintios, capítulo 12, Pablo describe estos dones como manifestaciones del Espíritu que se dan para el beneficio de todos. Estos dones, como la profecía, la sanidad y el discernimiento, no son para nuestro beneficio personal, sino para glorificar a Dios y bendecir a otros. Finalmente, el Espíritu Santo nos da poder para resistir las tentaciones y vencer al enemigo. En Gálatas, capítulo 5, versículo 16, se nos exhorta: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones, somos fortalecidos para vivir en santidad y mantenernos firmes frente a los ataques del enemigo. El Espíritu también actúa como nuestro guía personal en momentos de incertidumbre y desafíos. En Salmos, capítulo 23, versículo 3, se nos asegura: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Su obra en nuestra vida es continua y nos asegura que nunca estamos solos en nuestra jornada espiritual. El Espíritu Santo es la fuente de todo poder sobrenatural en nuestra vida. Nos guía, transforma, fortalece y equipa para cumplir con el propósito de Dios. Si deseas experimentar su poder de manera más profunda, invita al Espíritu Santo a tomar el control de tu vida, busca su presencia diariamente y camina en obediencia a su dirección. La fe es el cimiento de la vida cristiana y el puente que conecta nuestra humanidad con el poder sobrenatural de Dios. Es a través de la fe que accedemos a las promesas divinas, somos fortalecidos en nuestras debilidades y vivimos de acuerdo con su propósito eterno. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Esta verdad resalta que la fe no es solo un requisito, sino el medio a través del cual experimentamos su presencia y su poder transformador. Desde el principio, la fe ha sido la clave para que los hijos de Dios cumplan con su llamado. Abraham, conocido como el padre de la fe, obedeció a Dios cuando fue llamado a salir de su tierra hacia un lugar desconocido. En Génesis, capítulo 12, se narra cómo, a pesar de no conocer el destino final, Abraham confió en la promesa de Dios, demostrando que la fe no requiere entenderlo todo, sino confiar en aquel que lo sabe todo. Su obediencia no solo cambió su vida, sino que estableció un legado espiritual que impacta hasta hoy. La fe es también una herramienta que nos permite enfrentar las imposibilidades con confianza. En Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús declaró: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo no solo ilustra el poder de la fe, sino que también nos desafía a ejercerla incluso en las situaciones más desafiantes. La fe no se basa en nuestras habilidades, sino en la capacidad ilimitada de Dios para obrar en nuestras vidas. Un ejemplo contemporáneo de este principio es el testimonio de una madre que enfrentaba una crisis financiera abrumadora. Sin saber cómo saldría adelante, decidió orar con fe y confiar en las promesas de Dios. Al meditar en versículos como Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, experimentó provisión inesperada en los momentos más críticos. Su fe no solo la sostuvo, sino que también fortaleció a su familia y les enseñó a depender de Dios en todo momento. La fe también nos capacita para resistir las pruebas. En Santiago,
capítulo 1, versículo 3, se nos asegura que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto significa que, en medio de las dificultades, la fe no solo nos sostiene, sino que también nos transforma, fortaleciendo nuestro carácter y preparándonos para victorias aún mayores. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestra fe. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, se nos dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A través de la obra del Espíritu, la palabra de Dios cobra vida en nuestro corazón, fortaleciendo nuestra confianza en sus promesas. Además, el Espíritu Santo nos guía en los momentos de incertidumbre, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios y a actuar en obediencia. Otro aspecto clave de la fe es su capacidad para activar el poder de Dios en nuestra vida. En Marcos, capítulo 5, leemos sobre la mujer que sufría de flujo de sangre y que, con fe, se acercó a Jesús creyendo que solo tocar su manto la sanaría. Jesús reconoció su fe y declaró, «Hija, tu fe te ha hecho salva». Este relato demuestra que, aunque el poder de Dios es ilimitado, es nuestra fe la que lo activa en nuestra situación específica. La fe también nos permite caminar en victoria diaria. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 4, se nos asegura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta victoria no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con confianza en que Dios está con nosotros y su propósito prevalecerá. Un desafío común que enfrentan los creyentes es mantener la fe en medio de circunstancias adversas. El enemigo intenta sembrar dudas y temor para debilitarnos, pero la fe nos llama a confiar en lo que no podemos ver, sabiendo que Dios siempre está obrando a nuestro favor. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo declara, porque por fe andamos, no por vista. Esta perspectiva nos ayuda a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a confiar en el plan perfecto de Dios. Para cultivar una fe sólida, es crucial permanecer en la palabra de Dios, rodearnos de una comunidad de creyentes y buscar la presencia de Dios en oración. En Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque en la comunidad podemos animarnos mutuamente y fortalecer nuestra fe. La fe es el fundamento del empoderamiento espiritual. Nos conecta con el poder de Dios, nos fortalece en las pruebas y nos permite vivir una vida de victoria. Si hoy enfrentas desafíos, recuerda que no estás solo. Clama a Dios, alimenta tu fe con su palabra y confía en que su poder se manifestará en tu vida. La obediencia a Dios no es solo un acto de sumisión, es una demostración de nuestra fe y amor hacia Él. Es el medio por el cual experimentamos su poder en nuestras vidas y vemos sus promesas cumplidas. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esta declaración no es una imposición, sino una invitación a vivir en la plenitud de su voluntad, donde su poder se manifiesta de manera sobrenatural. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos cómo la obediencia está intrínsecamente ligada al propósito y las bendiciones de Dios. En Génesis, capítulo 6, Noé obedeció a Dios al construir el arca, a pesar de no entender completamente la magnitud de lo que estaba por venir. Su obediencia no solo salvó a su familia, sino que también cumplió el plan de Dios para preservar la humanidad. Este acto nos enseña que la obediencia a menudo requiere fe, porque Dios no siempre revela todos los detalles de su plan. La obediencia también implica someter nuestra voluntad a la de Dios, incluso cuando es difícil. En Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesús oró en Getsemaní, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Este momento muestra que la obediencia a veces demanda sacrificio, pero es en ese sacrificio donde experimentamos la mayor manifestación del poder de Dios. Un aspecto crucial de la obediencia es que abre puertas a la provisión divina. En 1 Reyes,
capítulo 17, leemos sobre la viuda de Sarepta, quien, en medio de una sequía y escasez, obedeció la instrucción del profeta Elías de hacerle un pan con lo poco que le quedaba. Su acto de obediencia no solo resultó en provisión para ella y su hijo, sino que también reveló el poder de Dios para multiplicar lo poco que tenemos cuando confiamos en Él. La obediencia también nos protege del peligro espiritual. En Deuteronomio, capítulo 28, se enumeran las bendiciones que acompañan a aquellos que escuchan y obedecen la voz de Dios. Estas bendiciones incluyen protección, prosperidad y victoria sobre los enemigos. Esto nos recuerda que la obediencia no es una carga, sino un escudo que nos guarda en los caminos de Dios. Un testimonio inspirador es el de un hombre que sintió el llamado de Dios a dejar su carrera lucrativa y dedicarse al ministerio. Aunque enfrentó dudas y temores, decidió obedecer. Con el tiempo, experimentó una paz y satisfacción que nunca había conocido antes, además de ver cómo Dios proveía de manera milagrosa para sus necesidades. Su historia demuestra que la obediencia, aunque desafiante, siempre lleva a una recompensa divina. Para obedecer a Dios, es esencial conocer su palabra. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La Biblia nos guía, nos corrige y nos enseña cómo vivir de acuerdo con los principios de Dios. Sin un conocimiento profundo de las Escrituras, es fácil desviarse de su voluntad. Además, la obediencia requiere escuchar la voz del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 8, Felipe recibió la instrucción del Espíritu de acercarse al carro de un eunuco etíope. Su obediencia inmediata resultó en la conversión de este hombre, demostrando que cuando seguimos la guía del Espíritu, somos instrumentos del propósito de Dios. Otro aspecto importante es que la obediencia fortalece nuestra fe. En Hebreos, capítulo 11, se menciona a hombres y mujeres que, por su fe y obediencia, vieron grandes milagros y cumplimientos de promesas. Esto nos enseña que cada acto de obediencia nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su poder de maneras nuevas y sorprendentes. La comunidad cristiana también desempeña un papel en nuestra obediencia. Rodearnos de otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24, se nos exhorta: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras». La comunión con otros nos anima a perseverar en la obediencia, incluso en tiempos difíciles. Es importante entender que la obediencia no es perfección. Dios no busca actos impecables, sino corazones dispuestos a seguirle con sinceridad. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, se nos recuerda: «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios». Este pasaje nos anima a priorizar la obediencia por encima de rituales externos, enfocándonos en nuestra relación con Dios. La obediencia es la llave que desbloquea el poder de Dios en nuestras vidas. Nos lleva a experimentar sus promesas, su provisión y su protección. Si hoy sientes que Dios te está llamando a dar un paso de fe, no temas obedecer. Su plan siempre es mejor que el nuestro, y en la obediencia encontrarás una vida llena de propósito y poder divino. La oración y el ayuno son dos herramientas espirituales que nos conectan de manera profunda con Dios. A través de ellas, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también accedemos a su poder y dirección para enfrentar los desafíos de la vida. En Mateo, capítulo 17, versículo 21, Jesús declaró: «Este género no sale sino con oración y ayuno», destacando que hay batallas espirituales que solo pueden ser vencidas con estas disciplinas. La oración es nuestra línea directa con el Creador. Es el medio por el cual presentamos nuestras peticiones, confesamos nuestras faltas y agradecemos por sus bendiciones. Pero, más que hablar, la oración también es un acto de escuchar su voz y alinearnos con su voluntad. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7,
Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo trae respuestas, sino también paz en medio de la incertidumbre. El ayuno, por otro lado, es una forma de consagración que nos ayuda a enfocarnos plenamente en Dios. Al abstenernos de cosas que normalmente satisfacen nuestras necesidades físicas, demostramos que nuestra dependencia está en Él. En Joel, capítulo 2, versículo 12, Dios llama a su pueblo a un arrepentimiento genuino acompañado de ayuno: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Este acto de humildad nos prepara para recibir su guía y poder en momentos críticos. Un ejemplo impactante del poder del ayuno y la oración lo encontramos en Esther, capítulo 4, cuando la reina Esther llamó a todo el pueblo judío a ayunar por 3 días antes de interceder ante el rey para salvar a su pueblo. Su acto de valentía, combinado con el ayuno colectivo, resultó en una intervención divina que cambió el curso de la historia. Este relato demuestra que estas disciplinas, cuando se practican con fe y humildad, desatan el poder de Dios de maneras sorprendentes. La oración y el ayuno también fortalecen nuestra fe y nos ayudan a discernir la voluntad de Dios. En Hechos, capítulo 13, versículo 2, mientras los líderes de la iglesia en Antioquía oraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dio instrucciones claras: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Este momento marcó el inicio del ministerio misionero de Pablo, mostrando que estas disciplinas no solo nos acercan a Dios, sino que también nos posicionan para recibir su dirección. Además de traer claridad, la oración y el ayuno son armas poderosas contra el enemigo. En Daniel, capítulo 10, el profeta ayunó y oró durante 3 semanas buscando entendimiento, y aunque hubo resistencia espiritual, finalmente recibió una respuesta. Este pasaje nos recuerda que nuestras oraciones tienen un impacto en el ámbito espiritual, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Un testimonio contemporáneo es el de un hombre que enfrentaba decisiones cruciales en su vida profesional. Decidió dedicar 3 días al ayuno y la oración, pidiendo sabiduría y dirección divina. Durante este tiempo, experimentó una paz inexplicable y recibió claridad sobre el camino que debía tomar. Su testimonio refleja que estas disciplinas no son meros rituales, sino herramientas que nos conectan con el poder transformador de Dios. La oración y el ayuno también nos capacitan para interceder por otros. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Interceder en oración y ayuno no solo beneficia a quienes oramos, sino que también fortalece nuestra fe y nos recuerda que somos parte de un cuerpo espiritual que trabaja unido en la lucha contra el mal. Es importante destacar que estas disciplinas no son herramientas para manipular a Dios, sino actos de entrega y dependencia. En Isaías, capítulo 58, Dios reprende a su pueblo por ayunar con motivos egoístas, recordándoles que el ayuno verdadero es aquel que busca justicia, compasión y una conexión sincera con Él. Este pasaje nos invita a practicar estas disciplinas con un corazón humilde y dispuesto a someterse a su voluntad. Para incorporar la oración y el ayuno en nuestra vida diaria, es esencial establecer un tiempo específico y un propósito claro. En Mateo, capítulo 6, Jesús nos instruye sobre cómo orar y ayunar, enfatizando la importancia de hacerlo en secreto y con sinceridad. Cuando buscamos a Dios en lo íntimo, Él promete recompensarnos abiertamente. La oración y el ayuno son herramientas esenciales para acceder al poder de Dios. Nos fortalecen, nos guían y nos capacitan para enfrentar cualquier desafío con valentía. Si hoy te encuentras en una situación que parece imposible, considera dedicar tiempo a estas disciplinas. Al hacerlo,
no solo experimentarás el poder de Dios, sino que también te acercarás más a su corazón. Testificar no es solo un mandato bíblico, es una de las formas más poderosas en las que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas y a través de nosotros para impactar a otros. Cada vez que compartimos el Evangelio o damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, abrimos las puertas para que su poder transforme corazones y restaure vidas. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús declaró: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Este versículo resalta que el propósito del poder divino no es solo para nuestro beneficio, sino para llevar el mensaje de salvación al mundo. La importancia de testificar se ve claramente en la vida de los primeros discípulos. En Hechos, capítulo 4, versículo 33, se nos dice: «Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos». Su valentía para predicar, incluso frente a la persecución, resultó en un avivamiento que cambió la historia. Esto nos recuerda que, cuando compartimos nuestra fe, no estamos solos. El Espíritu Santo nos fortalece y guía cada palabra. Testificar no siempre implica hablar en público o realizar grandes actos. A menudo, comienza con compartir nuestra historia personal con quienes nos rodean. En Marcos, capítulo 5, Jesús sanó a un hombre que había sido poseído por demonios. Cuando este hombre pidió seguir a Jesús, él le dijo: «Vete a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo». Este hombre obedeció, y su testimonio impactó a toda una región, demostrando que nuestro testimonio personal puede tener un alcance mayor del que imaginamos. Un ejemplo contemporáneo es el de una mujer que, después de superar una adicción, decidió compartir su historia con su comunidad. Al hacerlo, muchas personas encontraron esperanza y comenzaron su propio camino hacia la libertad en Cristo. Su testimonio no solo mostró el poder transformador de Dios, sino que también demostró que Él puede usar nuestras luchas y victorias para bendecir a otros. El acto de testificar también fortalece nuestra fe. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, se nos dice: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Cada vez que compartimos lo que Dios ha hecho por nosotros, recordamos su fidelidad y nos animamos a confiar en Él aún más. Testificar no siempre será fácil. En muchos casos, enfrentaremos resistencia o incluso rechazo. Sin embargo, Jesús nos anima en Mateo, capítulo 5, versículo 11, «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo». Este recordatorio nos impulsa a no temer, sabiendo que cada palabra hablada en su nombre tiene un propósito eterno. Además de compartir nuestra historia, testificar también implica mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús dijo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cuando nuestras acciones reflejan el carácter de Cristo, nuestras vidas mismas se convierten en un testimonio poderoso. La comunidad cristiana juega un papel crucial en el proceso de testificar. En Hebreos, capítulo 10, versículo 24, se nos exhorta: «Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras». Cuando trabajamos juntos como cuerpo de Cristo, nuestro impacto es mucho mayor. Los avivamientos históricos a menudo comenzaron con pequeños grupos de creyentes comprometidos a orar y compartir el Evangelio juntos. Otro aspecto importante de testificar es la intercesión. Orar por las personas a quienes queremos alcanzar con el mensaje de Cristo abre puertas que no podemos abrir por nosotros mismos. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo insta: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres».
La intercesión no solo prepara el corazón de quienes escucharán el mensaje, sino que también nos sensibiliza a las necesidades espirituales de los demás. Testificar también implica estar preparados para responder preguntas sobre nuestra fe. En 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, se nos instruye: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto nos motiva a estudiar la palabra de Dios y estar listos para compartirla con claridad y humildad. Testificar es una parte esencial de nuestra vida como creyentes. Nos permite ser instrumentos del poder de Dios, impactar a otros con su amor y fortalecer nuestra propia fe. Si aún no has compartido tu testimonio con alguien, pídele a Dios que te dé la valentía y las palabras adecuadas. Recuerda, no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas estar dispuesto a hablar y permitir que el Espíritu Santo haga el resto. La palabra de Dios no es simplemente un libro, es viva, poderosa y esencial para nuestra vida espiritual. Es a través de la Biblia que Dios revela su carácter, sus promesas y su dirección para cada aspecto de nuestra existencia. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Este versículo resalta que la Biblia no solo nos informa, sino que transforma nuestras vidas al penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Desde la creación, la palabra de Dios ha demostrado ser una fuerza activa y creativa. En Génesis, capítulo 1, Dios habló y todo fue hecho. Esta misma palabra que creó los cielos y la tierra es la que hoy sostiene nuestras vidas y nos guía en el camino correcto. En Salmos, capítulo 119, versículo 105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo enfatiza cómo la palabra de Dios ilumina nuestras decisiones y nos da claridad en medio de la oscuridad. La importancia de la palabra de Dios también radica en su capacidad para fortalecer nuestra fe. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, Pablo afirma: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al leer, meditar y escuchar la palabra, nuestra confianza en Dios crece, capacitándonos para enfrentar las pruebas con valentía y esperanza. Un testimonio poderoso es el de un joven que, enfrentando una profunda depresión, encontró consuelo y dirección en las Escrituras. Mientras leía Isaías, capítulo 40, versículo 31, que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, experimentó una paz y fortaleza que transformaron su vida. Este encuentro personal con la palabra le dio el valor para superar sus dificultades y compartir su testimonio con otros, mostrando que la Biblia es una fuente de vida y restauración. La palabra de Dios también nos protege del pecado. En Salmos, capítulo 119, versículo 11, leemos: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Al internalizar las Escrituras, nuestro corazón y mente son renovados, ayudándonos a resistir las tentaciones y a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Además, la Biblia es nuestra arma espiritual en la batalla contra el enemigo. En Efesios, capítulo 6, versículo 17, Pablo describe la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Cuando enfrentamos mentiras, dudas o ataques espirituales, declarar las Escrituras nos da la victoria. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Mateo, capítulo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto. En cada ocasión, respondió con la Escritura, diciendo: escrito está. Este relato nos enseña que la palabra no solo nos fortalece, sino que también derrota las estrategias del enemigo. La lectura constante de la palabra de Dios también nos ayuda a discernir su voluntad. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La Biblia renueva nuestra mente, alineando nuestros pensamientos y deseos con los de Dios. Un aspecto importante de la palabra de Dios es su capacidad para consolar en momentos de dificultad. En Salmos, capítulo 34, versículo 18, leemos: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Este versículo ha sido una fuente de esperanza para innumerables personas que enfrentan dolor y pérdida. La Biblia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros, sosteniéndonos con su amor y fidelidad. La comunidad cristiana también juega un papel importante en nuestro estudio y aplicación de la palabra. En Hechos, capítulo 2, versículo 42, se nos dice que los primeros creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la oración. Este modelo nos anima a reunirnos con otros para estudiar las Escrituras, aprender unos de otros y crecer juntos en la fe. Es crucial no solo leer la palabra de Dios, sino también meditar en ella y ponerla en práctica. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios instruyó: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Este versículo nos recuerda que la obediencia a la palabra trae bendiciones y éxito en nuestra vida. La palabra de Dios es indispensable para nuestra vida espiritual. Nos guía, fortalece, consuela y equipa para enfrentar cualquier desafío. Si aún no has desarrollado el hábito de leer las Escrituras diariamente, te animo a comenzar hoy. Dedica tiempo a meditar en sus verdades y permite que transforme tu vida. Vivir en el poder de Dios no es un evento único ni una experiencia aislada. Es una jornada diaria de rendición, fe y obediencia que transforma cada aspecto de nuestra vida. Permanecer en su poder requiere cultivar una relación constante con Él, depender de su guía en cada decisión y confiar en que su fuerza es suficiente para nuestras necesidades. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús declara: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Este versículo resalta la importancia de mantenernos conectados a Él para experimentar su poder de manera continua. El primer paso para permanecer en el poder de Dios es desarrollar una vida de oración constante. La oración no es solo presentar nuestras peticiones, sino un medio para alinear nuestro corazón con el de Dios y recibir su dirección. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos exhorta: «Orad sin cesar». Esta invitación no implica estar todo el día de rodillas, sino mantener un espíritu de comunión con Dios en todo momento. La oración nos recuerda que dependemos completamente de Él y nos conecta con su poder transformador. Otro aspecto clave es alimentarnos diariamente de su palabra. En Mateo, capítulo 4, versículo 4, Jesús dijo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Leer y meditar en las Escrituras nos da la fuerza espiritual para enfrentar los desafíos diarios y nos equipa con la sabiduría necesaria para tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Un testimonio poderoso es el de un hombre que, enfrentando una crisis financiera, encontró esperanza y claridad al meditar en Salmos, capítulo 37, versículo 5, «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará». Este versículo lo animó a seguir confiando en Dios y a experimentar su provisión de maneras sorprendentes. La obediencia es otro pilar fundamental para permanecer en el poder de Dios. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, se nos promete: «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, te exaltará Jehová tu Dios sobre todas las naciones de la tierra». Cuando obedecemos su palabra y seguimos su dirección, abrimos las puertas para que su poder se manifieste en nuestras vidas.
El Espíritu Santo también juega un papel crucial en nuestra capacidad de permanecer en el poder de Dios. En Efesios, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta: sed llenos del Espíritu. Esta llenura no es un evento único, sino una experiencia continua que requiere buscar su presencia diariamente. El Espíritu Santo no solo nos guía y consuela, sino que también nos da la fuerza y la valentía necesarias para vivir una vida que honre a Dios. Un aspecto importante de permanecer en su poder es la práctica del ayuno. Aunque a menudo se pasa por alto, el ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a enfocarnos completamente en Dios y a depender de Él para nuestra fuerza. En Isaías, capítulo 58, versículo 6, Dios describe el ayuno verdadero como un medio para liberar cargas y experimentar su poder transformador. La adoración también es esencial para permanecer en su poder. Al adorar, declaramos la grandeza de Dios y reconocemos nuestra dependencia de Él. En Salmos, capítulo 22, versículo 3, se nos dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando adoramos, creamos un ambiente donde su presencia y poder se manifiestan de manera tangible. Además de las disciplinas personales, la comunidad cristiana desempeña un papel crucial en nuestra capacidad de permanecer en el poder de Dios. En Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Rodearnos de otros creyentes nos anima, fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestra relación con Dios. La renovación de nuestra mente también es fundamental. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Al permitir que su palabra renueve nuestra manera de pensar, somos capacitados para vivir de acuerdo con su voluntad y experimentar su poder en nuestras vidas. Finalmente, permanecer en el poder de Dios implica confiar en su soberanía, incluso en medio de las pruebas. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo declara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, su poder se hace más evidente en nuestras debilidades, dándonos la fuerza para perseverar y superar cualquier desafío. Dios es un llamado a una vida de comunión constante con Él. A través de la oración, la meditación en su palabra, la obediencia y la dependencia del Espíritu Santo, podemos experimentar su poder de manera continua. Si hoy sientes que estás lejos de su poder, te animo a buscarlo de todo corazón. Él está dispuesto a llenarte, fortalecerte y guiarte en cada paso de tu jornada espiritual. La vida cristiana está llena de desafíos y obstáculos espirituales que buscan desviar nuestra atención de Dios y alejarnos de su propósito. Sin embargo, no enfrentamos estas luchas con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de Dios que nos capacita para vencer. En Efesios, capítulo 6, versículo 10, Pablo nos exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo nos recuerda que nuestra victoria no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra conexión con aquel que es todopoderoso. Los obstáculos espirituales a menudo toman la forma de tentaciones, dudas y ataques del enemigo. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La clave para resistir estos ataques está en mantenernos vigilantes y anclados en la palabra de Dios, que es nuestra arma más poderosa. Un ejemplo claro de cómo superar obstáculos espirituales se encuentra en la vida de Jesús. En Mateo, capítulo 4, Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. En cada tentación, respondió con la Escritura, declarando: escrito está.
Este episodio no solo demuestra el poder de la palabra de Dios, sino que también nos enseña la importancia de conocerla y declararla en momentos de dificultad. Otro obstáculo común es el temor, que puede paralizarnos y hacernos dudar de las promesas de Dios. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Este versículo nos recuerda que no enfrentamos nuestras luchas solos. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos a través de cada desafío. La oración es una herramienta indispensable para superar obstáculos espirituales. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego». La oración nos conecta con el poder de Dios, nos da paz en medio de la tormenta y nos capacita para enfrentar cualquier desafío con valentía. Un testimonio inspirador es el de una mujer que enfrentaba una profunda lucha emocional después de una pérdida devastadora. En lugar de sucumbir al dolor, decidió buscar a Dios en oración y meditar en pasajes como Salmos, capítulo 34, versículo 18, que dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Con el tiempo, experimentó sanidad emocional y una fortaleza renovada que la ayudó a compartir su historia y animar a otros en situaciones similares. La comunidad cristiana también juega un papel crucial en nuestra capacidad para superar obstáculos espirituales. En Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos insta: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Al compartir nuestras luchas con otros creyentes, encontramos apoyo, ánimo y fortaleza para seguir adelante. El ayuno es otra disciplina espiritual que nos ayuda a superar los desafíos espirituales. En Isaías, capítulo 58, versículo 6, Dios describe el ayuno verdadero como un medio para liberar cargas y romper cadenas. Este acto de consagración nos permite enfocarnos completamente en Dios y depender de su fuerza en lugar de la nuestra. Superar obstáculos espirituales también requiere que renovemos nuestra mente con la verdad de Dios. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Al llenar nuestra mente con las Escrituras, somos capacitados para discernir la voluntad de Dios y resistir las mentiras del enemigo. Además, la alabanza es una herramienta poderosa en la lucha espiritual. En 2 Crónicas, capítulo 20, el rey Josafat enfrentó un ejército formidable. En lugar de confiar en su fuerza militar, dirigió al pueblo a alabar a Dios. Mientras alababan, Dios confundió al enemigo y les dio la victoria. Este relato nos enseña que, cuando alabamos a Dios en medio de las pruebas, su poder se manifiesta de manera sobrenatural. Los obstáculos espirituales son inevitables, pero no invencibles. A través de la oración, la palabra de Dios, la comunidad cristiana y la dependencia del Espíritu Santo, podemos superar cualquier desafío que enfrentemos. Si hoy te encuentras en medio de una batalla espiritual, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, dándote la fuerza y las herramientas necesarias para salir victorioso. Vivir en el poder de Dios no es un privilegio exclusivo para algunos, es un llamado para todos los creyentes. Este poder transforma nuestras vidas, nos equipa para enfrentar desafíos y nos lleva a cumplir el propósito eterno que Dios ha diseñado para nosotros. En Efesios, capítulo 3, versículo 20, Pablo declara: «Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros». Este versículo nos recuerda que el poder de Dios no tiene límites y que, cuando nos rendimos completamente a Él, podemos experimentar una vida de impacto y propósito eterno. Una vida de propósito comienza con una relación íntima con Dios. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Esta metáfora nos enseña que nuestra capacidad para vivir en su poder depende de nuestra conexión constante con él. La oración, la meditación en su palabra y la adoración son prácticas esenciales que fortalecen nuestra relación con Dios y nos permiten vivir plenamente en su fuerza. El poder de Dios también nos capacita para superar las pruebas y dificultades de la vida. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo escribe: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos anima a confiar en Dios incluso en nuestras debilidades, sabiendo que su poder se hace más evidente en los momentos de mayor dificultad. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de José en el Antiguo Testamento. A pesar de ser vendido como esclavo y enfrentar años de injusticia, José permaneció fiel a Dios. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Este testimonio nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos obstáculos, el poder de Dios está obrando para cumplir su propósito en nuestras vidas. Vivir en el poder de Dios también nos llama a ser agentes de cambio en este mundo. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Este llamado a ser luz nos desafía a usar los dones y talentos que Dios nos ha dado para impactar a otros y reflejar su amor. La comunidad cristiana es otro componente clave para vivir en el poder de Dios. En Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta: «No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos». La comunión con otros creyentes nos fortalece, nos anima y nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro llamado. Además, vivir en el poder de Dios implica una actitud de obediencia. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, se nos promete: «Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, te exaltará Jehová tu Dios sobre todas las naciones de la tierra». La obediencia no solo nos alinea con la voluntad de Dios, sino que también abre las puertas para que su poder se manifieste en nuestras vidas de maneras extraordinarias. Un testimonio inspirador es el de una mujer que sintió el llamado de Dios para servir en su comunidad. A pesar de sus temores y limitaciones, decidió obedecer y confiar en el poder de Dios. Con el tiempo, vio cómo su fuerza la equipaba para ayudar a otros, transformando vidas y fortaleciendo su fe en el proceso. Este ejemplo muestra que, cuando nos rendimos al propósito de Dios, su poder obra a través de nosotros para lograr cosas que nunca imaginamos. El poder de Dios también nos da esperanza y confianza en el futuro. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios promete: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa nos asegura que, sin importar las circunstancias actuales, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y su poder está obrando para cumplirlo. Finalmente, vivir en el poder de Dios nos prepara para la eternidad. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Este versículo refleja la esperanza de todo creyente: terminar nuestra vida terrenal con la certeza de haber cumplido el propósito de Dios y de recibir la recompensa eterna. En conclusión, vivir en el poder de Dios es una invitación a experimentar su presencia de manera real y transformadora. A través de la oración, la obediencia, la comunidad y la confianza en su palabra, podemos enfrentar cualquier desafío, cumplir nuestro propósito y vivir una vida que glorifique su nombre. Si hoy te sientes débil o desanimado, recuerda que el poder de Dios está disponible para ti. Búscalo con todo tu corazón y Él te fortalecerá para caminar en victoria. Gracias por acompañarnos en esta serie devocional.
Si este mensaje ha tocado tu vida, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y compartir este contenido con otros. Que Dios te bendiga y continúe guiando cada paso de tu camino.